Hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios porque ha terminado una semana más. Abril se está yendo muy rápido, ¿verdad? Lo vemos. Pero algo que estoy seguro es que muchos de ustedes como yo hemos visto en esta semana terminada cómo Dios es fiel, Dios es verdadero. Y a veces la tristeza que hay en mi corazón es que a veces, a pesar de que vemos la fidelidad, la verdad de Dios, híjoles, nos portamos tristemente incrédulos, pensando que alguna vez Dios nos va a dejar o que no está a nuestro lado. Y eso es una obra, yo creo que del maligno, que trata de meternos desconfianza en nuestra mente para que dudemos de nuestro buen Dios, de nuestro Padre Celestial. Y sí da tristeza porque hace rato le decía a mi esposa, o me escucharon unos hermanos decir, esto no es nuevo el que el hombre dude de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios bajó a hablarles en el monte del Sinaí, vieron la terrible manifestación de Dios y les dio miedo el pueblo. Y después todos dijeron a una, vamos a hacer lo que Dios nos mande. Lo repitieron pues al menos en el Éxodo hay como 5 veces. Ezequiel hay otra vez que parece que el corazón de ellos se disponía ahora sí a creerle verdaderamente a Dios, pero nos damos cuenta, hermanos, que resultaba que hacían otra cosa, menos creerle a Dios. Y eso es triste porque ese es el patrón que muchas veces seguimos. Quiero comenzar mi meditación en esta mañana con una anécdota que les comenté a los jóvenes en la mañana. Le doy gracias a Dios por este libro que es la verdad de Dios y debiéramos de creerle con profunda razón, con profunda sentimiento en nuestro corazón, no dudar, no apartarnos, porque a mi clase le estamos enseñando que crean en la verdad de Dios, que ahí está Dios, que no se equivoca, siempre es fiel. Les decía, y por ahí salió una publicación y me gustó mucho este pensamiento, en que en una ocasión se juntaron la mentira y la verdad y comienzan a tener un diálogo. Llega la mentira y le dice a la verdad, buenos días. Y la verdad responde, buenos días. Dice la mentira, el día de hoy está muy bonito. Y como es la mentira, la verdad se asoma y ve que está bonito el día y le dice, sí está bonito el día. Después le dice, pero está más bonito el lago. Y entonces también la verdad se asoma porque es mentira, y es la mentira, lo está diciendo la mentira, y ve y dice, está muy bonito el lago. Le dice la mentira a la verdad, oye, el agua no está fría, está apetecible para darnos un baño. Va la verdad y mete su mano al agua. Es verdad, dice, está muy bien el agua. Y comienzan a sacarse la ropa, se metieron los dos. Y al término de darse el chapuzón, la mentira agarra, le arrebata la ropa de la verdad y se la coloca. Y sale por las gentes, bien vestida y ataviada. Y la gente le cree, porque es la mentira, pero va bien vestida. Va vestida como de verdad y muchos le creen. Y cuando sale la verdad, como está desnuda, se espanta la gente, se horroriza. No quiere creerle a la verdad porque está desnuda. ¿Cuántas veces también nosotros nos encanta creer a la mentira? Pero cuando nos hablan con la verdad, sentimos que es fea, ¿verdad? Y saben que esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Recalcamos en esta mañana a nuestros jóvenes que el padre de la mentira es Satanás, porque peca dice mentiras desde un principio, hermanos. Desde un principio dice mentira Satanás. Y mucha gente le encanta escuchar la mentira. Pero gracias a Dios que están nuestros corazones en esta mañana, se exponen a la verdad de Dios.
Hemos venido escuchando, estudiando el libro de Romanos por casi 3 años y medio, hermanos. Y hemos aprendido muchas verdades. El libro de Romanos nos da directrices, nos da consejos, nos da exhortaciones. Y cada vez que le avanzamos en Romanos, en lo personal a mí me emociona por tener una nueva verdad. Pero quizá les pase a mí, como a mí les pase a muchos de ustedes. Nos emocionamos con concebir una emoción, pero a la hora de hacerlo, nos cuesta. En otras palabras, si tocamos al tema de amor, pues podemos discernir bien lo que es el amor. Y si ahorita yo les preguntara, hermanos, explíquenme o díganme en su contexto qué significa amor, y quizá todos tengan un concepto del amor, me lo pueden decir. Pero la situación es esta: ¿vives en amor? ¿Practicas el amor para tus prójimos? Ahí está el problema. Porque podemos discernir bien muchos conceptos, podemos recibir la palabra de Dios, pero mi anhelo no solamente es que estemos recibiendo la palabra de Dios, sino que las pongamos por obra. ¿De acuerdo, hermanos? Y saben que, hermanos, el hecho de decir pongámoslo por obra, eso es obediencia. Y el Señor Jesucristo en San Mateo 7 ya nos anticipó. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo hice esto, yo prediqué, yo iba a la escuela dominical, yo hice dramas en Navidad, yo hice aquello. ¿Y saben qué va a decir el Señor? No te conozco. Porque quizá se vivió una vida religiosa, pero en la práctica de la obediencia no se vive. Ese es el fondo del asunto. Recibimos enseñanza de Dios domingo tras domingo, y hermanos, pues a la hora de aplicarlo a la verdad, tristemente no venimos a hacerlo. Ya estamos bien gorditos de muchas verdades, pero a la hora de hacerlo, no lo hacemos, hermanos. Nuestra vida, nuestra actitud dista mucho de lo que es la voluntad de Dios. Yo creo que, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, necesitamos un poder desde dentro de nuestro corazón que nos motive, que nos empuje, que nos infunda ese valor para hacer la voluntad de Dios. ¿Y saben de quién estoy hablando? Del Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos inunda para hacer la voluntad de Dios. De otra manera, hermanos, miren, siempre he considerado, hermanos, todo lo que se relaciona a la voluntad de Dios, el ejercicio de la vida, la adoración a Dios, hermanos, forzosamente, sin el Espíritu Santo de Dios, somos personas con poca capacidad. Hasta para venir a adorar a Dios, hermanos. Si no somos movidos, motivados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nuestra vida será soñolienta, desinterés. Hoy escuché otro mensaje más. Y esto, hermanos, es triste, la verdad. Es triste. Porque si somos movidos por el Espíritu Santo de Dios, entonces sí existe la fuerte posibilidad de que hagamos todas las enseñanzas que hemos escuchado. Ahora, volviendo al tema de lo que estamos viendo Romanos, fuimos enseñados, recibimos los lineamientos, las directrices de cómo debemos pagar nuestros impuestos al gobierno civil. Es creo que mayo o abril las declaraciones de los impuestos, abril, y ya lo hicieron, hermanos, ya nomás quedan una semana. Entonces, sí, ya lo sabemos, pero hacerlo, pues quién sabe si lo vayan a hacer, hermano. Pero sí es mal testimonio que no lo hagamos, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso digo, recibimos el consejo de Dios, pero no lo hacemos. Ese es el problema, hermanos. Eso es muy triste, hermanos.
y no encaja con la realidad de una vida cristiana, espiritual, no encaja, no va. Podrás escuchar muchos consejos de Dios, direcciones de Dios, y podemos estar diciendo como el pueblo de Dios, todo lo que Dios diga haremos, y hacían todo lo contrario, hermanos. Entonces yo deseo, perdón el yo de todo mi corazón, que el Señor nos ayude a cumplir, a hacer la voluntad de Dios, porque sí, hermanos, venimos, escuchamos la palabra de Dios, pero a veces somos hasta peores que los incrédulos. Qué vergüenza me da decirlo, pero a veces así es nuestro actuar, nuestra hablar, nuestro pensar, y da tristeza, hermanos, da tristeza. Vamos a Romanos, hermanos, para continuar con la enseñanza de la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, ¿verdad? Que me diga alguien qué versículo leímos en esta mañana, a ver, quiero oírlos. Ajá. Miren, sinceramente hoy solamente voy a enfocar en una sola frase de Romanos 13:8. No voy a abarcar mucho, a veces siento que darles mucha información, si de por sí no entendemos y no obedecemos, pero digo, eso no limita el mensaje de Dios, que estén recibiendo el consejo de Dios. Pero bueno, hoy en esta mañana el Señor pues me ha ayudado a preparar esta enseñanza del 8 al 13. Voy a leer solamente el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Voy a leer otra vez. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Notemos primero que la primera frase, no debáis a nadie, sigue el apóstol San Pablo dándonos indicaciones respecto a lo económico en nuestra vida. Pero después entra en un cambio radical de enseñanza cuando dice, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. ¿Sí observan esto? El cambio radical. Dice, a ver, primero Pablo dice, no debáis a nadie, eso hila, o eso es una continuidad, lo que hemos venido aprendiendo, ¿no es así, hermanos? ¿Sí están de acuerdo conmigo? No se duerman, hermanos, a ver, bueno, de por sí yo no veo, y luego hasta pongan mis lentes, ¿no? A ver, hermanos, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a continuar con esta frase, aplicarlo a nuestra vida, lo que dice la exhortación o el consejo de Dios, especialmente los creyentes, los que leemos la palabra de Dios, debemos de discernir qué nos estás diciendo, hermano Pablo, acerca de esta frase, no debáis a nadie nada. ¿Qué quieres decirnos? Bueno, quiero decirles, hermanos, la primera enseñanza de esta frase, ya le avancé mucho en mi mensaje de lo que escribí, ¿verdad? Ya más voy a cerrar con una frase. Fíjense, hermanos, que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque algunos estarán pensando, bueno, parece que Dios nos está dando una enseñanza de que el hábito de pedir prestado y de prestar no debe ocurrir en la vida cristiana. Pero eso es falso. Eso es falso. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no existen las enseñanzas de prohibiciones de prestar dinero o tener una deuda en general. Estaría enseñando un error decirles, hermanos, esto que dice Pablo, no debáis a nadie nada, nos obliga a todos, hermanos, que no debemos pedir prestado y que tampoco debemos de prestar dinero. Eso no enseña la palabra de Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Ahora,
que la ley mosaica en el Antiguo Testamento tiene algunos requerimientos necesarios para los que prestaban dinero y los que pedían prestado dinero, sí lo establece. Lo establece. Pero vuelvo a enseñar. En el Antiguo y el Nuevo Testamento no está diciendo que el hermano cristiano nunca debe pedir prestado dinero, ni tampoco el cristiano no deba prestar dinero los que estén en su posibilidad. ¿De acuerdo, hermanos? Que quede bien esta enseñanza. Si enseñara yo otra cosa, estaríamos en un error. Ahora, aunque la ley mosaica sí tenía ciertos requerimientos, cuando el que prestaba dinero o el que tomaba prestado un dinero, hay lineamientos de la palabra de Dios. Vamos a ver al primer lineamiento, Éxodo 22, 25. Éxodo 22, 25. Vean ustedes cuáles eran estos lineamientos, a quienes se les prestaba y quienes potencialmente tenían la capacidad de prestar. Vamos a ver esto. Éxodo 22, 25. Ya les cambié la cita. A ver, versículo 25 voy a leer. Si diereis a mi pueblo dinero emprestado. Primero aquí nos afirma una cosa, ¿se hacía la práctica de emprestar? Sí, eso es. Dice, al pobre que está contigo, no te portarás con él como un logrero, ni le impondrás usura. ¿De qué capacidad era quien pedía prestado el dinero? ¿De un qué? De un pobre. ¿Cuál es la dirección de Dios? Que el que tenía la posibilidad de prestar dinero, con este pobre, ¿qué dice? ¿No le iba a cobrar qué? ¿Qué es eso en nuestras palabras? Los réditos. Entonces, está bien delineado. Seguimos en el 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a puesta del sol se lo volverás. Es decir, había la práctica de prestar, ¿no? Y conseguir dinero prestado. Pero aquí hay un lineamiento de quien tenía la capacidad o potencial de prestar el dinero, y a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a la gente necesitada, Dios le establece esta regla: no le pondrás ¿qué? Usura, no le pondrás réditos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, ¿esta práctica aplica en nuestros días para nosotros los cristianos? Cuando no tenemos un lineamiento del Nuevo Testamento respecto a un asunto, nosotros acudimos al Nuevo Testamento y es vigente la enseñanza de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Dice, oye, hermano, ¿dónde dice el Nuevo Testamento? No tenemos el Nuevo Testamento. ¿Es vigente entonces acudir al Antiguo Testamento? Sí, y apliquémoslo a nuestra vida. No sé si tengan alguna duda, hermanos, hasta aquí. Lo que no encontramos como directriz en el Nuevo Testamento, cuando no encontramos, acudimos al Nuevo Testamento y es vigente para nuestra vida diaria. ¿Qué dice, hermano Jorge? ¿Sí está entendido? Ah, bueno. Entonces miren, hermanos, ahorita, hermanos, entonces, dice, al pobre no le cobrarás ¿qué? Réditos. ¿Hay aquí, hermanos, en potencial de prestar dinero? Ahorita vamos a ver cuál es el pecado en que Dios atribuye. Dice, es que hay personas que piden prestado dinero solo para gastar en algo innecesario. Préstame dinero para comprar una cadena de oro. Ajá, para hacer una fiesta. Ahorita vamos a ver esos lineamientos. Entonces, hermanos, eso Dios sí condena. Pero a un pobre necesitado, hermanos, préstale, pero dice, no le cobres ¿qué? Intereses o rédito. Salmo 15:3. Salmo 15:3 o 15:5. Vamos a ver la palabra de Dios. Es bien hermosa la palabra de Dios porque nosotros no andamos 15:5, hermanos, 15:5. Dice así,
¿Ya todos lo tienen? Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho, el que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará para siempre. Esto, hermanos, debe alentar a los que potencialmente tienen la capacidad de prestar dinero. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque dice, si tú prestas sin usura a un pobre y no lo haces con réditos o intereses, ¿qué hará Dios contigo? Dice, Él te sostendrá. Él te va a ayudar. No va a dejar que te caigas en tu economía. Entonces, hermanos, por eso digo es hermoso, porque día con día recibimos directrices, enseñanzas de nuestra actitud. Entonces, hermano, tienes posibilidad de prestar el dinero y ves realmente a un necesitado que está necesitando de tu dinero y le dices, mira, te lo presto, no te cobro intereses, ayúdate, mi hermano. Como decimos, échale ganas, Dios no te va a dejar. ¿Qué va a hacer el que está prestando el dinero? Dice la promesa de Dios, no te dejará resbalar. Es decir, tu economía Dios la va a sostener. Créanle a Dios, hermanos. Ese es lo que Dios nos enseña. Entonces, el asunto moral tenía que ver con el cobro de intereses o la usura a los pobres. Esto es lo que dictamina la ley mosaica. El principio del cobro de intereses, vamos a ver en Levítico, abran sus Biblias 25, porque muchos ya estaban haciendo de sus principios de avanzar más rápido económicamente, ¿no? Pero Dios establece estas leyes. Levítico 25, del 35 al 36. 25, 35 a 36. Dice así. Si ustedes me acompañan con su vista, yo ya voy a dar lectura, hermanos. ¿Les parece bien? Dice así: y cuando tu hermano empobreciere, estamos hablando de un pobre, y se acogiere a ti, tú le ampararás. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él, ni aumento, mas tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. 37. No le darás tu dinero a usura, ni tu vitualla a ganancia. ¿Qué es esto de tu vitualla? Pues alimento, despensa, ¿verdad? Víveres, dice, así dice Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que siempre se trata, y como dijo el Señor Jesucristo, ¿recuerdan aquella ocasión cuando llegó a casa en Betania nuestro Señor Jesucristo y María derramó un alabastro de ungüento y el traidor de Judas le dijo así murmurando, este ungüento se podría vender y dárselo a los pobres? Preocupado, dice, pero no es porque su sinceridad era pobres, porque dice era ladrón y tenía la bolsa. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Sabes qué? Él ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Pobres siempre tendrán entre ustedes. Entonces, hermanos, así va a ser la iglesia, de hermanos pobres y hermanos que tengan el potencial de prestar dinero. Pero el asunto moral es que si tú tienes ese potencial, al pobre, escuchen bien, al pobre, no le cobres usura. Esa es la dirección que Dios nos da respecto a este asunto que estamos viendo. No debáis nada a nadie. ¿Sí, hermanos? También Dios advirtió a Israel en contra de negarse al préstamo a un compatriota cuando se llegaba o cuando se acercaba la llegada de un año sabático. Porque generalmente cuando se acercaba un año sabático y el que tenía el poder de prestar dinero al pobre,
El que tenía el poder pensaba, no, el año siguiente ya va a ser año sabático. Y si le presto dinero, dice la ley, que él puede estar libre sin devolverme el dinero. Entonces, ¿qué hacían los ricos entonces? Dicen, no, en este año no te presto. Si quieres te presto al siguiente año, pero tú me estás pidiendo con chanchullo, porque va a venir el año sabático y nadie te va a obligar para que tú me devuelvas el dinero. Y Dios les dice, no hagan eso. Vean ustedes que dice Deuteronomio 15 del 7 al 9. Deuteronomio 15 del 7 al 9. ¿Listos, hermanos? A ver, vamos a la lectura. Dice así, voy a leer, hermanos, dice, cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo, cercano está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo no sea maligno sobre tu hermano menesteroso, para no darle, que él podrá clamar contra ti a Jehová y no te imputará pecado, se te imputará pecado. Vean ustedes, había malvadines y todos escuchaban la ley de Dios, pero unos decían, no, ya viene el año sabático. Perdóname mi hermano, pero es que no tengo. ¿Qué dice Dios? No deben obrar así. Préstale, ¿verdad? El versículo 10, si falta le darás y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello que dice, leemos todos, te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres. ¿Le creen a Dios, hermanos? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Le creemos o no? Entonces, hermanos, miren, es que créanme, hermanos, que somos bien difíciles. Si Dios, hermanos, obra en nuestros corazones después de esta enseñanza, si algún hermano, porque debe haber necesitados, y tienes esa capacidad, hermano, lo necesitas, ten el dinero. ¿Cómo lo vamos a dar? Creyendo en lo que Dios dice. Jehová te bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que pusieres tu mano. Hay veces que me pasa, hay momentos en la vida, y así lo pensé, que a veces toco una cosa y se destruye. Híjoles, hay rachitas bien malas. Pero ¿saben qué? La promesa de Dios, cuando tú haces esta obra de misericordia, dice, en todo lo que pongas tu mano, Dios te va a prosperar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Creámosle al Señor, hermanos. Esta es la verdad. Y digo, a veces, ¿verdad? Yo a veces lo consulto con mi esposa, o quizá ustedes también con su esposa. No le prestes, él siempre pide prestado, no te lo devuelve, ¿verdad? Pero mira, vamos a confiar en Dios. En el nombre de Dios, lo veo bien necesitado. Vamos a hacerlo. Que Dios dice que Él bendecirá todo lo que toquemos. Qué dicha los cristianos cuando obramos con mucha misericordia en favor de los necesitados. San Pablo dijo, comiencen primero con los hermanos que son comunes en la fe. Traten primero a los de la iglesia, ¿sí, hermanos? Bueno, el Señor prometió o tiene muchas promesas más a los prestamistas desinteresados y generosos. Deuteronomio 15:10, ya lo leí, hermanos, ya dice así, por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres tu mano. Dios declaró que el impío toma prestado y no paga, pero el justo, busquen ustedes Salmo 37. Ahora, es lógico, hay una responsabilidad del que va a tomar ese dinero, porque le está prestando un misericordioso, pero no caigamos en el otro sentido de irresponsabilidad. Salmo 37, 21. A ver, para que se despierten todos, leemos por favor. El impío
toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Cuando te prestan un dinero y aquel que tiene el potencial de prestártelo lo hace de todo corazón, ¿cuál es la responsabilidad del que toma prestado el dinero? Porque si no lo hace, Dios le llama impío. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y yo quisiera, hermanos, que en nuestra iglesia no hubiera impíos tocante a este asunto. Por eso el apóstol Pablo dice, no debáis a nadie nada. En el esfuerzo el hermano tratará de devolver ese dinero y con la ayuda de Dios, porque Dios también va a sostener al hermano menesteroso. ¿Sí, hermanos? Proverbios 19:17. Proverbios 19:17 hay otra promesa de Dios. Dice así la palabra de Dios: a Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su pago. ¿Qué dice? Jehová empresta ¿a quién? Al que da al pobre. Como recuerdo de un mensaje que decía el pastor: el hijo llega a la mamá y mamá, dame para el pasaje, para mi loncha, así, ¿no? El hijo. Y la mamá, ¿cómo va el esposo? Chaparrito, viejito, dame el dinero. ¿Y el esposo a dónde debe subir su mano? Así, ¿no? ¿Y Dios a dónde va su mano? No, pues Dios siempre tiene su mano así. Siempre tiene su mano así, ¿verdad? Entonces vean, hermanos, lo hermoso, dice: Jehová empresta, Jehová da, el que da al pobre, y él le dará su paga. Con esta confianza en Dios, con estas promesas, cerraremos nuestras manos a los hermanos necesitados. Hermanos, aquí no estamos pensando como en la prosperidad cristiana, aquí estamos leyendo directamente lo que Dios dice, lo que hace con los misericordiosos, con los que dicen: en el nombre de Dios te voy a prestar y ayúdate. Híjoles, hermanos, cuando recuerdo la situación de mi pueblo tan pobre allá, hermanos, los tiempos han cambiado mucho, mucho han cambiado. El corazón del hombre hoy de esta clase posmoderna se ha vuelto duro, frío. Allá recuerdo, entre la pobreza, todavía se podía comprar con 20 centavos 5 bolillos. O al menos llegaba un hermano y el que estaba comiendo: pásale, siéntate, aunque sea un taco de quelites con salsa, una tortillita caliente. Se ha perdido ese espíritu de dar. Llega el hermano y a veces no queremos ni que entre a la casa, de aquí para afuera. No, hermanos, no es la actitud de un creyente. San Pablo nos dice que debemos tener hospitalidad. Gracias, hermano Héctor, gracias, hermana Maru, Pablo, hoy vamos a ir a su casa. Gracias, hermano Rubén, porque siempre ha sido un hermoso anfitrión para la iglesia. Perdónennos, hermanos, si no hemos obrado con esa liberalidad para invitarnos a su humilde casa. Que Dios los siga bendiciendo a ustedes, hermanos, porque tienen promesa de Dios. Dios les va a dar. Ahora, nada más a ellos. ¿Quieres que Dios también te bendiga? Pues también tú presta, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo el Señor, hermanos. ¿Sí? Bueno, entonces, resumiendo esto, entendemos que había lineamientos en la ley mosaica para los que tenían la capacidad de prestar, y específicamente al pobre, en que al pobre no se les cobrara intereses o réditos o usura de su dinero. ¿Sí? Y esto, hermanos, en nuestros días también deben entender: cuando no tenemos una descripción, un consejo en el Nuevo Testamento, tenemos que tomar, hermanos, el Antiguo Testamento y aplica a nuestra vida. El consejo de Dios también es que los que tengamos o tienen la posibilidad de prestar, hermanos, háganlo confiando, hermanos, en que el Señor es su proveedor suficiente. Y saben que, hermanos, no se me olvida mucho de la historia de un misionero que llegó allá
cuando creo que estaba en 1872, los primeros misioneros venían de Estados Unidos y el hermano tenía su saquito, pero ya tenía parchado aquí en sus pompas porque se gasta más el pantalón para sentarse o las suelas de los zapatos, ¿no? Entonces, ya había algunos primeros ministros evangélicos egresados de aquí del primer seminario que se fundó en Tercera del Carmen número 29. Creo que es el hermano Nery Nathanael Hutchinson que fundó el primer seminario y ya habían salido. Entonces dice que llegó allá en la ciudad, en el pueblo de Gámbara, el pastor mexicano y los hermanos recogían la ofrenda en un botecito. Los hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Y los hermanos pues daban centavitos. Y cuando terminó de recoger la ofrenda, vació el bote en la mesa y puros centavitos. ¿Saben qué dijo el pastor mexicano? Pobres, ¿ustedes creen que van a sostener así un pastor? Y se inclinó el pastor americano. El momento que se inclina a recoger las moneditas, se le ve el pantalón roto de sus pompas y su suela rota. Y le dice al pastor mexicano: hermano, tenga paciencia con los hermanos, es lo que pueden dar. Recuerden, le dijo así, recuerde que Dios con poco puede hacer mucho. Y realmente, hermanos, a veces menospreciamos, 100 pesos, ¿qué me puedo ayudar? Dios con poco puede hacer mucho. No se les olvide esta frase. Hermanas, pongan su confianza en Dios. A lo mejor inician la semana con poco dinero, pero Dios con poco puede hacer mucho. ¿Recuerdan ustedes con cuánto dio de comer a 4,000 gentes? ¿Recuerdan con cuánto dio de comer a 3,000 gentes? Con unos pocos pececillos y unos pocos pancitos, ¿verdad? Y la bendición de Dios dice que se recogieron hasta 7 canastos de pan, porque sobreabundó. Hermanos, Dios con poco puede hacer mucho. No desconfiemos de Dios, hermanos. Ahora, el Señor Jesús en San Mateo 5:42 aprueba de una manera, quizá yo llamaría inferida, es decir, de algo que no lo dijo formalmente, pero que sí aprueba la solicitud de préstamos y manda a los prestamistas potenciales, al que le pide, ¿verdad?, que lo den y que no lo nieguen, y que al pobre también no den su dinero con usura. El Señor dice a aquellos que dan con generosidad y desprendimiento, Él dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando nada de ellos. Lucas 6:35. Lucas 6:35. Vamos a la palabra de Dios en Lucas 6:35. Lucas 6:35, hermanos. Dice así. ¿Lo leo, hermanos? Dice así. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón, que dice, grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Se dan cuenta? Que yo me consuela mucho el escuchar a nuestro Señor Jesucristo: denle, préstenles. Entonces serán hijos, ¿qué? Del Altísimo. Del Altísimo. Sí, hermanos. Sí, el 38, como dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro seno. Porque con la misma medida que midiereis, os será vuelto a medir. Cuando damos con bondad genuina a quienes lo necesitan, el Señor mismo nos recompensará con la medida de su gracia, con la medida de su providencia. Cuando Dios nos da, no nos da de acuerdo a nuestra medida, sino nos da de acuerdo a la medida de su gracia, de su bondad, hermanos. Y uno se pregunta, ¿cuánto es la medida de la bondad de Dios? ¿Cuánto es la medida de su gracia? Entonces, hermanos, voy a tocar otros
asuntos de esto de no debáis a nadie. En el campo de los negocios, aparte de los necesitados, el Señor Jesús aprobó la solicitud de préstamos financieros con fines de inversión. ¿Recuerdan ustedes de los 3 hombres que recibieron talentos? Uno recibió 5, el otro recibió ¿cuántos? 3 y el otro 1. Y fíjense, para esos tiempos el Señor le dijo, aquel medroso, temeroso que recibió 1 y le dijo, ¿no podrías tú llevarlos a los banqueros y que ganaran? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí el Señor está probando algo, ¿verdad? Para muchos negocios sería imposible funcionar sin el préstamo de grandes cantidades de dinero para invertir. Edificios, equipos, materia prima, semilla, fertilizantes. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas familias nunca tendrían acceso a la compra de una casa si no fuera por un préstamo de hipoteca, ¿sí? Cuando el préstamo sea en verdad necesario, el dinero debe pagarse tal como se acuerde con el prestamista y el que recibe el dinero prestado, en tiempo y cantidad, hermanos. Esa es otra de las cosas, queridos hermanos, porque a veces ya recibí el bien, pero hay morosos que hasta da pena, híjoles, ya me da pena cobrarle, pero me debe un dinero. Por eso el apóstol dice, no debáis a nadie nada, ¿sí? Por otra parte, la Biblia no justifica en ninguna parte que se tome dinero prestado con el fin de comprar cosas innecesarias, como artículos de lujo, hacer un viaje de lujo y luego que no se pueda sufragar. Además, sin importar cuando se deba, es necesario pagarlo a tiempo y completo. Estos principios financieros son la esencia de la exhortación del apóstol Pablo, no debáis a nadie nada. Espero en Dios que quede claro este principio de enseñanza. Sí, hermano Rubén. Así es, hermanos. Sí, es muy importante lo que dice, en un acuerdo, ¿sabes qué, hermano? Te voy a prestar, pero te voy a cobrar tanto de intereses. Es lícito, porque obviamente el que está pidiendo prestado va a generar ciertas ganancias. Así es, hermanos. Y no dice, bueno, yo pido prestado porque me voy a ir de vacaciones a Zihuatanejo, a Puerto Escondido, y hermano, ¿y cómo le vas a hacer para devolverlo? ¿Sí? Así es, hermano. No, pues no es la actitud de un hijo de Dios. Por poner en alto el nombre de Dios, tus cumplimientos deben ser cabales, ¿sí? Y digo muchas veces, quizás dice, me voy a endrogar con un televisor, o no sé, una pantalla, ¿no? Y lo voy a comprar de 50 pulgadas o de 100 pulgadas. Pero ¿cómo vas a invertir ese dinero? Eso es algo que no lo necesitas. Y aquel lo está viendo como una necesidad, pero en realidad no lo es. ¿Sí me explico, hermanos? Creo que Dios nos enseña muchas cosas en su santa palabra. Tiene muchos lineamientos preciosos y el cristiano debe medir acorde a lo que nos enseñe la palabra de Dios. Podemos decir en esta mañana como el pueblo, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos, pero de verdad, hermanos. Vamos a orar a Dios, hermanos. Ponemos de pie. Señor nuestro Dios, qué hermosa es tu palabra, porque tiene consejos, directrices, lineamientos, exhortaciones, palabras de ánimo, de aliento, para todo en nuestra vida. Tu palabra es completa, es perfecta. Bendito sea tu nombre, porque tenemos este precioso legado, nuestro manual de vida, nuestro manual de conducta y de fe cristiana. Gracias, Padre. Perdónanos, Padre, porque hemos sido muchas veces irresponsables respecto a lo que tú nos enseñas. A veces discernimos bien, entendemos bien lo que tú nos mandas, pero venimos a hacer todo lo contrario.
Ayúdanos, Padre, a no pecar más contra tu santo nombre. Muchas veces te hemos puesto en vergüenza ante gente incrédula y por eso hay las críticas cuando nos dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que lee la Biblia? Qué vergüenza, qué horror, Señor. Perdónanos, Padre, y ojalá a través de esta enseñanza podamos actuar, caminar de acuerdo a lo que tú nos describes hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. Nada más me faltó una cosa, hermanos, perdón. Hay una deuda que vamos a tener toda la vida y se llama la deuda del amor. Gracias, hermanos.